donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, y vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra leída. Dios, no la voy a bendecir porque tus palabras ya son bendecidas. Sí te pido, Dios, que nos dé cada día más entendimiento y sabiduría de ella, para escudriñarla, ponerla por práctica a tiempo y afuera de tiempo. Lo que tú me ministras en el secreto, ministra en público a tu iglesia y ministra en público a los vecinos por medio de tu altoparlante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, pero quiero ministrar en esta mañana con el tema: para el que cree, todo es posible. ¿Por qué para el que cree todo es posible? Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros, como llamados cristianos, siervos de Jesucristo, lo primero es que tenemos que creer. Y la fe conlleva un sinnúmero de requisitos. Muchas personas empiezan en el Evangelio gozosos, con una fe inquebrantable, pero a través del mover de los tiempos, los golpes, los levantamientos, la crítica, las enfermedades, la escasez, comienzan a menguar en la fe. Y el Evangelio es cruz, es padecimiento, y debemos de soportar los padecimientos por causa de Cristo. Y aquí vemos una muy importante historia de Jesucristo, donde nos enseña la palabra. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso es importante que cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, y Dios te llama a una asignación, tiene que tener cuidado, que aunque tú hagas descender el cielo donde tú vives, no van a creer. Pero eso no te puede detener. Porque lo que más Jesús tiene gente, pueblo, tierra y naciones donde van a creer en ti. Pero muchas veces nosotros estamos enfocados a que crean en nosotros. Quien tiene que creer en ti es Jesús, el fue que te llamó al ministerio para que tú hagas su voluntad aquí en la tierra. Dice la Biblia, después Jesús salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron, porque los galileos habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque los galileos habían estado en la fiesta. Muchas veces Dios permite levantamientos, persecuciones, que no crean, que te menosprecien, gloria al Señor, para meterte a la chequina de Jehová. Pero los que no creen en tu ministerio van a tener que creer en Jesús por los prodigios, por las señales, por las maravillas que Dios hará en tu vida. Y no importa que en la ciudad que tú estés no crean, quien tiene que creer es Dios, quien fue que te llamó.
Por eso dice la palabra del Señor, hablando el mismo Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, donde hay una historia de un hombre que tiene un hijo que está atormentado por un demonio llamado sordo mudo. En el ámbito dominicano, el espíritu de epilepsia, gloria al Señor. Jesús en esta historia reprocha a los discípulos, reprende su incredulidad. ¿Por qué? Porque no pudieron reprender el espíritu inmundo que azotaba a este muchacho. Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Porque este género no sale si no es con ayuda y oración. ¿Tú sabes por qué? Que muchas veces no creen en tu ministerio, porque tú no oras, porque tú no ayudas para manifestar el poder de Dios. Cuando la iglesia se invierte en el poder de Dios, las señales, los milagros, los prodigios seguirán a la iglesia. El mismo Jesús lo dijo, Marcos 16:15, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, orarán por los enfermos y serán sanados. Dios es que está interesado que aunque tu comunidad no crean en tu ministerio, usted manifieste el poder de Dios. Entonces Jesús lo sabía. Jesús sabía que en su propia tierra no tenía honra. ¿Qué hizo Jesús? Salió por las aldeas, por los lugares vecinos, a predicarle la palabra de Dios, a hacer milagros, a hacer señales. Los galileos, gloria al Señor, estaban en la fiesta en Jerusalén. Ellos vieron las señales de Jesús. Ellos creyeron, gloria al Señor. Por eso si usted se va más en los versículos anteriores, también habla la Biblia de la mujer samaritana, gloria al Señor, aunque Jesús la confronta. La mujer cree por las señales, porque hay personas, amados hermanos, que no van a creer en tu ministerio que tú hagas de señal a Dios. Pero eso no te puede detener. Tiene que seguir, gloria al Señor, porque lo que más es tierra, más personas para tú seguir caminando, para tú seguir predicando, gloria al Señor. Jesús no se detuvo, usted no se puede detener, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay personas, gloria al Señor, que no manifiestan el poder de Dios, pero que le van a hacer oposición al ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Bendito sea el Señor. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey, su hijo estaba enfermo. Él no fue a donde el médico de la tierra. Él vino donde el médico por excelencia, donde Cristo, porque él sabía que aunque el hijo estaba enfermo, si creía y venía donde Cristo, el hijo iba a ser sanado. Tú sabes muchas veces por qué que tú sales de los problemas, porque tú confías más en tu sabiduría humana que en venir a la fuente de Cristo. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que separado de Él nada podemos lograr. Lo dijo Cristo a sus discípulos en Juan 15. Dice la palabra del Señor que entonces cuando este hombre viene donde Jesús, mire lo que Jesús le dice a este hombre, verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El Evangelio hay que creer sin ver, llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Nadie puede burlar a Dios. ¿Por qué muchas personas no creen? No, perdón, no reciben porque no creen. Ellos tienen que ver señales. Ellos tienen que ver maravillas, tienen que ver a la persona haciendo milagros para poder creer. Tú tienes al Espíritu Santo que te da testimonio cuando algo viene de Dios y cuando algo no está con Dios. Gloria al Señor. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. El hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando usted es cristiano y le dan una palabra, bíblicamente tiene que creerla.
pero muchas veces rehusamos y por eso no recibimos. ¿Por qué? Porque no estamos rehusando al hombre, estamos rehusando a Dios. La palabra de Dios es una espada, ella penetra para allá como para acá, pero el mismo Jesús habla, Dios a través del profeta Isaías, ellas serán prosperadas sobre aquellos que la envíen, no retornarán a mí vacía, ellas harán lo que yo quiero que hagan. La palabra de Dios. Este hombre lo creyó. Él podía ir a un hospital, si había en aquel tiempo, o una clínica. El Señor le dijo, porque viste las señales, porque viste las maravillas, porque viste los milagros, creíste, vete y tu hijo será sano. Pero algo me llama la atención, es que este hombre va, y cuando va llegando allá, mira lo que dice la palabra del Señor, que él hace una pregunta, del verso 51. Cuando ya le descendía de sus siervos, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Qué le da a entender a este hombre? Que a esa misma hora fue que Jesús declaró la palabra. Cuando Jesús te declara una palabra, al instante tú tienes que ser liberado, tú tienes que ser sanado, tú tienes que ser cambiado. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Bendito es el Señor. Nosotros tenemos que entender en estos tiempos que debemos de creer en Jesús más que nunca. Usted está viendo, amados hermanos, por eso es que la misma Biblia dice que los perdidos serán como granitos de arena del mar. ¿Por qué usted cree que es? Porque la persona, en vez de buscar a Dios, se está alejando de Dios. La persona no cree en la palabra. La persona se está poniendo rebelde a la palabra. La persona quiere estar en estos tiempos haciendo las cosas a su manera, cuando tiene el manual de la Biblia. Nosotros tenemos que ser modelo de Cristo en la tierra, porque nosotros estamos aquí por una temporada. Por eso es que usted tiene que creer sin ver, llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Mientras usted está en el mundo, usted y yo somos luz del mundo. Pero lamentablemente el caso, amados hermanos, qué doloroso será nosotros conociendo la Biblia y por mala conducta, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de otra manera y que no queremos. Dios no quiere que su pueblo perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta persona aquí, los galileos, en Capernaum, donde Cristo hizo varios milagros. ¿Por qué usted cree que Cristo hizo varios milagros? Porque creían. Donde no crean en ti, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no anda cumpliendo caprichos. Dios cumple con hombres y mujeres que le crean, que le adoren y que le busquen en el espíritu de verdad. Ahí se manifestará el poder de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Pero hay hombres y mujeres que hacen la excepción de Dios, que aman a Dios, que creen en las señales, que creen en los prodigios, que creen en los milagros, que creen en los ungidos de Dios. Ahí se va a manifestar el poder de Dios. Porque dice la palabra del Señor en el capítulo de Marco, habla la Biblia de otra historia, que había un hombre cojo, paralítico, gloria al Señor, y tenía fe, y estaba Jesús predicando, y dice que quitaron el techo, gloria al Señor, para traer el paralítico. Ese hombre tenía fe, que Jesús no podía sanar. Jesús lo sanó, porque Jesús ve la disposición del corazón. Si tú crees, tú harás la gloria de Dios. Muchas veces nosotros, gloria al Señor, no recibimos porque no creemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso le va a cegar. La fe es algo que va a ser trastornada en tu vida y en mi vida, iglesia. ¿Por qué? Por el reino de la tiniebla.
Porque si los espíritus inmundos pudieron distorsionar tu fe, tú serás una presa fácil de la tiniebla. Porque Dios está buscando aquí en el mismo capítulo 4 de Juan, a la altura del versículo 23, mira lo que habla la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y si el Padre busca tales adoradores que adoren el espíritu y en verdad, si busca, pues no hay mucho. No hay mucho. Entonces, cuando usted no adora a Dios, su fe está menguando, porque usted y yo hemos sido creados para alabarle. Dios que está diciendo que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A veces hay personas, gloria al Señor, que aún creen en Dios y están pasando dificultades. Satanás, que el Señor los reprenda, le tranca la garganta para que no adore, le ministra su mente y andan cautivos y son presas fáciles del enemigo. Pero por eso yo estoy predicando que para el que cree todo es posible. Cuando usted cree en Dios, usted será indetenible en la presencia de Dios. Porque Dios no ha dejado métodos y normas de cómo conducirlo. Pero la iglesia tiene métodos y formas de cómo caminar, y por eso no da resultados en estos tiempos. La iglesia está caminando en la humanidad, en la carne, y por eso hay tantas personas que se están descarriando, por eso hay tantas personas que no ven a Dios obrando, porque es lo que ellos digan, no es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia tiene que caminar en el Espíritu, ser dirigida por Dios, como le dijo Dios en la antigüedad a Pablo: yo no quiero que tú me vayas a Damasco, gloria al Señor, porque era de ahí. Yo quiero que tú vayas a Asia, gloria a Dios, porque el propósito de Cristo tenía que cumplirse en Pablo, lo que Cristo le habló con Pablo. Pero muchas veces nosotros en estos tiempos, Dios me dice: yo te quiero aquí, y yo hago lo que yo quiera, y yo me voy allí, y por eso no vemos el favor de Dios. Cuando usted es cristiano, seguidor de Cristo, usted no se gobierna, usted es un esclavo de Cristo. Pablo dijo: porque ya no vivo yo en mí, ahora vive Cristo en mí. Y dice Pablo: miserable de mí, que yo queriendo hacer lo bueno, tengo que hacer lo malo. ¿A qué Pablo se está refiriendo? A la carne. Si usted se descuida de la carne, será una presa fácil de ella. Pero usted tiene el Espíritu Santo para dominar la carne y vivir conforme a la voluntad de Cristo. Bendito es el Señor. Entonces nosotros tenemos, para poder tener victoria, que caminar en estos tiempos negándonos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Yo conozco personas que Dios tenga misericordia, llamados a ser cristianos, y le dicen: yo quiero que tú vayas a esa casa. Yo no voy, porque son enemigos y son cristianos evangélicos. ¿Cómo le verán el rostro a Cristo? ¿Cómo tú le muestras la palabra de salvación cuando tú tienes enemistad, cuando tienes otra persona y tú llamas a ser cristiano? Tú estás un visitante de la casa de Cristo. Porque era lo que Pablo enseñaba en la antigüedad. Pablo dijo: miserable de mí, que yo queriendo hacer lo bueno y tengo que hacer lo malo. La carne, amados hermanos, por eso es que el evangelio de Cristo no se puede vivir en la carne. Porque si tú vives en la carne, va a llegar a Cristo. La carne lo que quiere son las perversidades: que tú mates, que tú seas rebelde, que tú tengas odio, que seas contencioso, que seas chismoso, que traiga división. Todo eso es obra de la carne. Y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no se somete a la perfecta voluntad de Dios. Entonces usted y yo, leyendo la Biblia, no sabemos cuándo nos estamos deslizando para los caminos del mundo. Sí, usted lo sabe. El problema es que usted está esperando que el diablo lo destruya, y usted tiene al Espíritu Santo para ser un gestor y venir a la presencia de Dios y decirle: yo reconozco que te he fallado, yo quiero ser restaurado, yo quiero ser cambiado, porque Dios no es un verdugo. Y Dios, aunque somos pecadores, Dios nos ama con amor eterno. Pero muchas veces usted no quiere reconocer. Entonces va a llegar un momento de que usted va a provocar, y yo voy a provocar a que la ira de Dios venga sobre nosotros.
Porque reitero, la Biblia está escrita ahí. Y es para usted y para mí. ¿Y qué dice el hombre más sabio en la Biblia, el rey Salomón, en los Proverbios? En el capítulo 28, 13-28. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y ya. Mas el que lo confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia de Dios. Que nada vale que usted y yo vengamos, yo pequé, Señor, perdóname, pero usted lo sigue encubriendo. Es que en tu corazón y en mi corazón debe estar el Espíritu Santo de Dios. Dios lo sabe. Es humillado y arrepentido. La palabra arrepentido es cambio de mentalidad, transformación. En el capítulo 12 de los Romanos, Pablo mismo está enseñando, transformado por medio del entendimiento, por medio de la palabra. Cuando usted es cristiano y viene a Cristo, Cristo comienza a transformar tu corazón y tu corazón va a dar los cambios por fuera. Desde la abundancia del corazón debe hablar la lengua. Pero dice el mismo Dios, hablándole a los discípulos, por su fruto lo conoceréis. Si usted está lleno de Dios, sus obras serán fructíferas. Pero si está lleno del otro, sus obras serán malignas. Porque de una fuente no salen dos tipos de agua. O usted da fruto que es cristiano, o usted da fruto que usted es del diablo. Pero de una sola fuente no salen dos tipos de agua. Gloria al Señor. Por eso es necesario, hermanos hermanos, y estoy predicando con el tema que para el que cree todo es posible. Si usted cree en Dios, le es posible usted negarse a los deleites del mundo. Si usted cree en Dios, le es posible usted creer que su familia será transformada. Si usted cree en Dios, le es posible de que Dios lo pueda sanar. Si usted cree en Dios, le es posible de que Dios le puede cancelar cualquier deuda. Si usted cree en Dios, le es posible, gloria al Señor, que su misterio crecerá en la mano de Dios. Nada es imposible para Dios. Muchas veces nosotros, gloria al Señor, como decía ahorita, estamos atravesando consecuencias y no el proceso. Son actitudes malas que hemos cometido que nos van a traer consecuencias. Y no queremos hacer esto. Gloria a Dios. Seguimos aquí. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Es muy importante que nosotros demos testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas. Cuando usted como cristiano no da testimonio, no va a pasar nada en su familia. Pero cuando usted como cristiano ha empezado a cambiar, ha empezado a dar fruto, tipo de arrepentimiento, aunque no te lo digan, ellos van a creer. Y hay promesa de Dios por su palabra. En el libro de los Hechos 16, 31, el mismo Dios está hablando por medio del apóstol y está diciendo: Señor, le preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu primera predicación debe ser en tu familia. La primera persona que tú debes ganarte para Cristo debe ser tu familia. Pero muchas veces nosotros no nos hemos conquistado nosotros mismos, no podemos conquistar a otros. Porque no creemos lo que Dios ha dicho en la palabra. Muchas veces no lo leemos. Y al no leerla, no creemos lo que dice la palabra. El Evangelio de Cristo, el mismo Pablo, inspirado por Dios, le habla a la iglesia de los Corintios: porque Dios no ha venido a ustedes con palabra de sabiduría humana, sino palabra persuasiva, palabra revelada del cielo. Nadie cambia a la persona, quien cambia a la persona es el Espíritu Santo. Y si tú estás alimentando al Espíritu Santo, tus palabras serán naturales. Pero si alimenta al Espíritu Santo, tus palabras serán sazonadas, reveladas, celestiales. Y eso es lo que está pasando en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está buscando presencia de Dios.
Y por eso la gente sigue cautiva, por eso la gente sigue hablando, por eso la gente sigue cautiva por el alcohol, por eso la gente sigue cautiva porque la gente no cree en lo que dice la palabra. Te quiero ver para que usted entienda si lo que le estoy predicando es cierto. A que la persona cuando tiene cualquier problema, que le decretan un cáncer, que le decretan una enfermedad maligna, y hay un cristiano evangélico que ha dado testimonio de que Dios está con él, va que le dice, ve, busca fulano para que ore por ti. Por la evidencia, por la manifestación, fue lo que pasó con este hombre. Gloria al Señor, que él vio, escuchó a que Jesús hacía señales, milagros, que convertía el agua en sangre o en vino, como usted quiera llamarle, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que él, por las señales y los prodigios que hizo Jesús, él fue donde Jesús, pero Jesús primero le dice, por lo que viste, creíste. Vete que como creíste, así se haga. Al instante su hijo fue sanado. Al instante su hijo fue sanado. Cuando tú creas lo que tú portas de Dios y tú obedezcas a la palabra de Dios, al instante va a ser transformado por Jesús. Con esto cierro. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia en el libro de Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 11, aquí hay la declaración sobre Jesús hacia Marta. En el 11:25 dice Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Primero, Cristo tiene que reprocharle la incredulidad de Marta, hablando aquí de una historia de que su hermano Lázaro estaba muerto. Pero por eso es que le estoy diciendo que la iglesia tiene que meterse a lo espiritual. Cristo sabe que Lázaro está muerto, pero Cristo, como es el hombre, el dueño de la resurrección, le dice a Marta, porque Marta le dice en los textos anteriores, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano, al que tú amas, no había muerto. Jesús le dice a Marta, 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 tú vas a despagar, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. A veces nosotros, hermanos, somos un Dios tan grande, tan poderoso, y le estamos mendigando al reino de la tiniebla, porque no queremos, gloria al Señor, revestirnos de la armadura de Cristo, como dice la palabra de Dios. Él te dio autoridad. Cristo delegó toda potestad, toda autoridad en ti y en mí. ¿Para qué? Para que toda potestad de todo principado se sometan al poder, a la autoridad de Cristo, que es a la iglesia. Pero muchas veces no creemos y por eso no recibimos. Porque no creemos por una temporada y creemos a lo que yo creo, y no es así. Usted como creyente del Señor debe creer a la palabra de Dios. Si la Biblia te dice obedece, obedece. Si la Biblia dice no, es no. Si la Biblia dice sí, es sí. Porque así es que Dios lo estableció. Entonces muchas veces creemos por la manera nuestra y no conforme a la palabra de Dios. Así no va a pasar nada en nuestra vida. Si usted y yo no nos sometemos a la voluntad de Dios, hay problemas. Seremos candidatos fácilmente hasta perder la salvación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo, donde Él esté, vivamos juntamente con Él. Dios le bendiga. Amén. Y Dios le guarde. Amén.